Buenas noches, gracias por la atención. El día de hoy voy a hablarles un poco sobre la interpretación básica de rayos X, orientado más a lo que vemos en cirugía general y trauma. Así que espero que sea una plática de bastante provecho para ustedes. El contenido que vamos a ver va a estar dividido en esto, generalidades, la evaluación de rayos X de forma craneocaudal, así como lo hacemos en la mayoría de emergencias al momento de la atención de pacientes con trauma. Como introducción, ya sabemos como estudiantes, como médicos, que las imágenes son una forma de apoyo para llegar a nuestro diagnóstico. No nos dan un diagnóstico, nos ayudan a confirmar el diagnóstico y el abanico de métodos de imagen que tenemos en medicina es muy amplio. Dentro de los más utilizados, lo que tenemos es las imágenes por rayos X. Puntos básicos que vamos a tratar de hacer énfasis es, número uno, lo más importante para que podamos hacer una correcta interpretación de imágenes de rayos X es que aprendamos viendo primero muchas radiografías normales, para que así tengamos una idea clara de qué es lo que estamos viendo de forma normal y dónde buscar las anormalidades que podríamos llegar a encontrar. Número dos, conocer la anatomía, todas las variantes anatómicas posibles y también la cantidad de artefactos que podamos llegar a encontrar en nuestras imágenes. Número tres, conocer la semiología básica, porque será muy difícil para nosotros llegar a aplicar el conocimiento anatómico y llegar a identificar anormalidades si no tenemos clara la semiología de las enfermedades que podemos llegar a tratar en el paciente que puedan requerir imágenes diagnósticas. Y de igual forma, número cuatro sería conocer las patologías que tengan signos radiológicos específicos, pues vamos a encontrar que en diversas patologías, tanto de tórax, de abdomen, vamos a encontrar signos específicos en cierta forma patognomónicos que nos van a hacer llegar a un buen diagnóstico con solo poder ver una imagen radiológica. Y al final, como punto número 5, tendríamos que debemos llegar a tener exploraciones con suficiente calidad de imagen. ¿Qué significa esto? Que para que logremos integrar todos los puntos anteriores, también es básico que nuestro hospital nos provea de imágenes de calidad, imágenes adecuadas. Actualmente, en la era de la digitalización, sabemos que hemos desechado en la mayoría de hospitales, aunque no en todos, el hecho de la impresión de cada una de las radiografías. Ahora tenemos la utilización de imágenes que nos permiten retoque fotográfico, imágenes en tiempo real y que incluso nos permiten mejorar la calidad de las imágenes en tiempo real, quitando así la necesidad muchas veces de repetir estudios y que tengamos que someter a más radiación a nuestro paciente. ¿Cuáles son algunos de los errores más comunes que podemos llegar a cometer como médicos o como estudiantes al momento de que hacemos la interpretación de rayos X? Lo primero es errores en la adquisición de la imagen. ¿Qué significa esto? Es al momento en el que podemos llegar a pedir de forma incorrecta nuestras imágenes o que el técnico no cumple de acuerdo a lo que pedimos al momento de que toma las imágenes de nuestro paciente. Igualmente, errores en la prescripción de las pruebas de imagen. Para que nosotros podamos prescribir de forma correcta, debemos tener claro qué es lo que estamos buscando y debemos tener claro cuáles son las proyecciones adecuadas para cada tipo de imagen que estamos pidiendo. Los errores en la percepción van a venir debido a que no tengamos suficiente experiencia por no haber visto suficientes imágenes. Por lo tanto, no vamos a tener una agudeza correcta y vamos a fallar también en la integración de la imagen psíquica. Es decir, vamos a fallar por tener miedo de ver algo o por tener miedo a equivocarnos. Esto siempre va a venir de la mano con el hecho de no haber visto suficientes imágenes y errores en la interpretación que pueden ser por falta de razonamiento, por falta de conocimiento, por no tener claro los conceptos semiológicos, por no tener clara la anatomía. Y esto al final, al juntar todo esto, podemos llegar a caer en errores en el informe de las imágenes que nosotros estamos viendo. Por lo tanto, los conceptos claves que nosotros vamos a revisar antes de empezar con cada una de los tipos de imágenes y cada una de la revisión por aparatos, por órganos y por regiones corporales es que primero debemos conocer las densidades que vamos a evaluar
Debemos ser capaces de valorar la técnica y la calidad y los criterios de calidad que van a tener nuestras imágenes. Debemos conocer la anatomía de cada región corporal que estamos viendo y debemos adquirir una correcta sistemática de lectura. Para hablar de las densidades radiológicas, debemos saber que cada una de los componentes del cuerpo que vamos a estar viendo va a tener cada uno una densidad, y su forma de verlo es que, por ejemplo, el aire, sabemos que es lo que vamos a ver negro, donde vamos a encontrar aire, por ejemplo, en la rayos X de tórax, que es lo que voy a utilizar como ejemplo para explicar estas densidades. En la rayos X de tórax vamos a encontrar aire en toda la vía aérea, es decir, en la tráquea, los broncos principales y en todo el parénquima pulmonar de forma normal. La grasa la vamos a ver en un color gris, vamos a encontrarlo en los planos faciales de la musculatura de toda la caja torácica y también en el ápex del corazón. El agua o líquido podemos verlo de una tonalidad gris clara o blanca, dependiendo de si realmente pueda ser un líquido trasudado o si sea en caso de traumas, hemotórax o una combinación de ambos, en donde va a ser un poco más denso. Esto lo podemos encontrar en mediastino, en las arterias y en las venas pulmonares de igual forma, por el líquido que contienen. Y el calcio nos va a dar una tonalidad blanca. Es todo el esqueleto óseo que vamos a poder observar en nuestras rayos X de tórax, igualmente en las rayos X de abdomen y en las de extremidades y craneal. El segundo punto que debemos evaluar es conocer y poder evaluar los criterios de calidad. Dentro de los criterios de calidad tenemos 3 criterios que siempre se deben evaluar en toda rayos X que vamos a estar viendo. El primero es la penetración. La penetración, siempre tomando de ejemplo la rayos X de tórax, una imagen bien penetrada es una que nos permita ver la columna vertebral a través del corazón y las estructuras vasculares retrocardíacas. Segundo criterio, la inspiración. Para que la imagen esté bien tomada, al paciente se le pide que inspire y mantenga el aire mientras se toma la imagen, y una correcta inspiración de la imagen nos va a permitir ver que el sexto arco costal anterior llega hasta la mitad del diafragma. La rotación. En la rotación o una adecuada rotación es que podamos ver que las apófisis espinosas vertebrales están equidistantes en relación a ambas clavículas. La angulación es que la clavícula va a encontrarse proyectada sobre el tercer arco costal. La cobertura, esto que implica que se deben incluir ambos campos pulmonares en su totalidad, desde el espacio supraclavicular hasta los senos costofrénicos. Deben visualizarse aproximadamente 5 centímetros de pulmón por encima de las clavículas, y las escápulas deben proyectarse fuera de los campos pulmonares. Y el último criterio siempre debe ser que haya ausencia de movimiento. El diafragma y los senos costofrénicos deben verse nítidos, así como todas las estructuras de abdomen y de otras imágenes. La anatomía, el punto de la anatomía va a ser de acuerdo a la imagen que estemos viendo. En una rayos X torácica debemos saber que debemos conocer y apreciar bien toda la anatomía del mediastino, la anatomía de los lóbulos pulmonares, todos los campos pulmonares completos, todos sus elementos óseos, los diafragmas. En el abdomen debemos saber cómo evaluar las estructuras como el hígado, la burbuja gástrica, las asas intestinales, ya sea intestino delgado e intestino grueso, y la ampolla rectal, así como todas las estructuras óseas. Para el conocimiento anatómico, deben saberlo, ustedes deben repasarlo. Esta no es una clase acerca de anatomía, por lo tanto no es un tema en el que vaya a ahondar en este momento, pero sí es básico que sepamos todo sobre anatomía, o lo más que podamos sobre la anatomía normal que estamos viendo, si no va a ser muy difícil que podamos detectar las anormalidades. Adquirir una buena sistemática de lectura. Esto va a iniciar y siempre debes iniciar con la comprobación del nombre y la fecha, que sea correcta, que no sea estudios anteriores en el caso de sistemas digitales, donde podamos acceder a los estudios de un mismo paciente en diferentes fechas, y asegurarnos que el nombre coincida con el número de registro clínico que tenga nuestro paciente. Segundo, vamos a evaluar las características técnicas, todos los criterios de calidad que ya mencioné.
Y tercero es adquirir una propia sistemática de lectura. ¿Esto qué significa? Que cada uno de nosotros debe adquirir su forma de leer, utilizar el tiempo necesario y tener un orden adecuado. Normalmente el orden que deberíamos elegir es la evaluación de las estructuras de forma empezando desde el exterior y yendo progresivamente desde lo más externo hasta lo más interno, dependiendo de la rayos X que estamos evaluando. ¿Qué es lo más importante en este punto? Es que nuestra sistemática de lectura nos permite evaluar cada una de las cosas que estamos viendo y que no se nos pase ningún hallazgo y que podamos ver todo lo que deberíamos detectar. ¿Esto qué significa? Para eso les tengo esta imagen. Básicamente es que no podemos leer una imagen centrándonos en lo más obvio o en lo primero que nos salta a la vista. Cometeríamos un error muy grave a la hora de leer una imagen, empezando, por ejemplo, con mi vía aérea. Luego empiezo a ver los ángulos costofrénicos, después paso a ver la silueta cardíaca. Eso básicamente me va a hacer caer en un error de lectura. Voy a pasar y a dejar pasar quizá muchas anormalidades que deben ser reportadas. Por lo tanto, el orden correcto debe ser iniciando de un lado, desde arriba hacia abajo, viendo cada una de las estructuras desde afuera hacia adentro y posteriormente hacerlo de forma simétrica hacia el otro lado, iniciando siempre desde arriba y continuando de forma desde el exterior hasta lo más interno. Se puede hacer una sistemática de lectura al revés, es decir, iniciar desde abajo hacia arriba. Claro que se puede hacer siempre y cuando se haga de forma simétrica de ambos lados. Cada sistemática de lectura puede cambiar de acuerdo al médico que lo está viendo, pero la regla que se debe cumplir es que se tienen que evaluar cada una de las estructuras de la imagen que estamos viendo sin dejar pasar ninguna. Ahora un poco más centrados en la parte que estamos tratando de revisar el día de hoy, que es la interpretación de rayos X integrado en las imágenes de trauma. Vamos a empezar con nuestra rayos X de cráneo. Esta normalmente es una proyección que se pide para la mayoría de pacientes que han sufrido algún trauma craneal. Normalmente vamos a pedir siempre una proyección en AP y en lateral. Lo que debemos buscar son líneas de fractura, de presiones o desplazamiento. Siempre debemos evaluar todos los criterios de calidad. Esto es algo que debe cumplirse en cualquier proyección que pidamos. Y debemos hacer la evaluación siempre de forma simétrica. Primero evaluar un lado, compararlo con el otro lado. Esto en todas las estructuras en donde podamos encontrar dos estructuras que son iguales. Las rayos X de cervicales, esta también pedimos una proyección en AP lateral, evaluar los criterios de calidad. En cuanto a las rayos X cervicales, debemos cumplir dos cosas para decir que está bien tomada, además de los criterios de calidad mencionados anteriormente, y es que debemos visualizar 7 vértebras cervicales y una vértebra torácica. Si no cumplimos con estos criterios, aunque todos los demás criterios se cumplan, podemos decir que es una imagen no satisfactoria y que idealmente debería repetirse. Además, debemos buscar la rectificación de la lordosis porque en caso de pacientes con trauma es muy común que vayamos a encontrar esta rectificación indicándonos que el paciente está cursando con un espasmo muscular y que debe ser tratado independientemente de que todas las otras lesiones sean de poca gravedad o que sean leves. ¿Qué vamos a buscar además? En este caso, como lo pueden ver en la imagen, a nuestra izquierda tenemos una imagen en la que se aprecia un artefacto. Siempre tomar en cuenta toda la cantidad de artefactos que podemos llegar a encontrar. Como es muy común en nuestros hospitales, la mayoría de pacientes no se quitan la ropa que tienen al momento de que los mandamos a que se hagan sus rayos X. Por lo tanto, siempre debemos tener en cuenta la ropa y cualquier artefacto que pueda llegar a aparecer que no sea un factor confusor al momento de que nosotros hacemos la interpretación de nuestras imágenes. En el caso de esta imagen, el artefacto que podemos observar es el collar de inmovilización cervical que el paciente tenía al momento de que se envió a rayos X. Como pueden observar, esta imagen sí cumple los criterios de calidad, ya que podemos observar desde C1 hasta T1 e incluso parte de la segunda vértebra torácica en la parte de columna anterior. Además de esto, siempre debemos hacer la evaluación de que no hayan interrupciones del canal medular y que no exista ninguna interrupción ósea, como lo pueden observar en esta imagen, donde claramente se ve una fractura a nivel de C5. Hay pérdida de la alineación
y hay un desplazamiento de las vértebras cervicales. En nuestra imagen a la izquierda, donde no están las líneas dibujadas, donde no están mencionadas, ustedes mentalmente al momento de que evalúan sus rayos X de cervicales en AP o en lateral, esta es la imagen que deben hacerse, seguir con una línea imaginaria todos los contornos hasta poder llegar hasta su T1. Ahora hablando un poco más de rayos X de tórax, las rayos X de tórax, así como las rayos X de abdomen, son dos de las imágenes que son un poco más complicadas al momento de evaluar, ya que es donde más podemos encontrar órganos y estructuras que puedan llegar a confundirnos si no tenemos claros nuestros conceptos anatómicos, así como los normales como los anormales. La rayos X de tórax vamos a empezar evaluando primero todas las estructuras extrapulmonares. Esto incluye las partes blandas, los elementos óseos y cualquier elemento externo que podamos tener como prótesis, catéteres, marcapasos o cualquier artefacto que pueda traer el paciente al momento de la evaluación. También después vamos a pasar a la evaluación del diafragma y todas las estructuras vecinas, el mediastino y la silueta cardíaca, posteriormente la evaluación de las pleuras, los cilios y por último siempre debe ser la evaluación de los campos pulmonares. Al momento de la evaluación de las partes blandas, debemos tener claro que estos son todos los tejidos blandos que se pueden proyectar sobre los órganos intratorácicos que puedan aparecer como sombras o como opacidades. Esto incluye la piel, el tejido celular subcutáneo y los músculos del tórax. También vamos a evaluar las estructuras infradiafragmáticas y el tejido mamario, tanto en hombres como en mujeres. Debemos tener claro que en las mujeres las mamas y el tejido mamario van a aumentar la densidad de las bases pulmonares de forma fisiológica. No debemos confundirlo con consolidados o con algún tipo de infiltrado de origen infeccioso. También debemos saber que los pezones pueden simular nódulos pulmonares, que tampoco debe ser un factor confusor, y que la mastectomía unilateral puede llegar a confundir el diagnóstico con un pulmón hiperclaro por una patología y por lo tanto siempre debemos integrar todo en nuestra evaluación clínica, nuestra anamnesis con el contexto de cada uno de nuestros pacientes para que no sirvan como factor confusor al momento de la lectura de las imágenes de rayos X. Posteriormente vamos a pasar a la evaluación de las estructuras óseas, siempre evaluando nuestros criterios de calidad, de importancia especial la penetración correcta. Recordemos también que debemos ver que las escápulas estén fuera del campo pulmonar y que los arcos costales visibles sean la mayor cantidad posible. Además de esto, como lo mencioné anteriormente, que las clavículas deben estar proyectadas por sobre el tercer arco costal. Una vez que se cumplan estos criterios de calidad, podemos pasar a la evaluación de las otras estructuras de nuestra rayos X de tórax. Seguido a esto, una vez que confirmamos que tenemos una buena calidad, en cuanto a las estructuras óseas, pasamos a la evaluación de los diafragmas. Debemos saber que el diafragma es una estructura que va a estar separando nuestro tórax del abdomen, es apenas una línea fina de entre 4 y 5 milímetros. Debemos identificar y evaluar ambos semidiafragmas en una proyección en AP y en una proyección en lateral, donde vamos a poder ver que en ambas proyecciones el diafragma derecho va a estar más alto que el izquierdo, normalmente aproximadamente 1 centímetro más alto. Es de densidad homogénea también por debajo del derecho, ya que debajo de este encontramos el hígado. Y en el lado izquierdo podríamos llegar a ver aire por debajo del corazón. Y esto es nuestra cámara gástrica, especialmente si la rayos X se toma en posición de bipedestación. Y podemos también llegar a ver aire por la presencia de la flexura esplénica del colon. Debemos observar ambos ángulos costodiafragmáticos que deben ser profundos y deben estar limpios sin ningún tipo de borramiento. Cualquier borramiento, recordemos que puede llegar a ser por cualquier presencia de líquido, ya sea trasudados, exudados, sangrados o cualquier tipo de mezcla de estos líquidos que pueda tener el paciente de acuerdo a su contexto en el trauma que pueda haber sufrido. Posteriormente vamos a hacer la evaluación del mediastino.
Los criterios de calidad que más debemos buscar en este caso es evaluar la rotación, la inspiración y la exposición. Debemos saber que siempre vamos a buscar, como lo pueden observar en la imagen de la izquierda, que nuestro mediastino, nuestras estructuras de la línea media deben estar completamente centradas. Debemos verlo de forma simétrica, sin ningún tipo de desplazamiento en la proyección en AP y siempre evaluarlo también en la proyección en lateral, en donde recordemos que el mediastino debemos identificar sus tres porciones, que son nuestro mediastino anterior, el mediastino medio y el mediastino posterior, cada uno de los cuales debemos evaluar lo que cada uno contiene. Posteriormente podemos pasar a la evaluación de nuestras pleuras. Las pleuras, recordemos que son repliegues que van a estar por sobre ambos campos pulmonares. Normalmente no se visualizan, pero es normal en ciertas situaciones encontrar engrosamientos y calcificaciones, es bastante frecuente. Su reflexión va a encontrarse en distintas estructuras y podemos llegar a encontrar repliegues como la banda paratraqueal, la banda retroesternal, la paraórtica y la paravertebral. La pleura también en algunos momentos, especialmente en la proyección en lateral, podemos llegar a encontrar que vamos a visualizar las cisuras, así como lo pueden observar en la imagen. También se puede observar en ciertas situaciones en la proyección en AP. Las cisuras van a estar dadas por repliegues de la pleura visceral y pueden llegar a encontrarse sobre todo en patologías de origen cardíaco o infeccioso. Posteriormente debemos hacer la evaluación de los hilios pulmonares. Recordemos que en el hilio pulmonar vamos a encontrar un componente vascular, un componente bronquial y un componente ganglionar. Siempre y es normal encontrar que el izquierdo va a estar algo más elevado y recordando y siempre teniendo en cuenta que la mitad superior suele ser la porción arterial de la circulación pulmonar y la mitad inferior tiene un componente mixto, encontrando un componente arterial y un componente bronquial y linfático en combinación. Aquí mismo vamos a hacer la evaluación que ya les había comentado de las estructuras de la vía aérea. La tráquea debe estar siempre central, puede estar algo desplazada hacia la derecha de forma normal y los bronquios principales siempre debemos ver su bifurcación, encontrando que el bronquio principal izquierdo va a estar algo más alto y horizontalizado que el derecho por la presencia de la silueta cardíaca y también es un hallazgo totalmente normal. Ahora vamos a proceder a la evaluación de rayos X de abdomen, que es también una de las imágenes de rayos X más complicadas para evaluar. La rayos X de abdomen en este momento tiene escasa utilidad en patologías abdominales agudas, excepto para ciertas situaciones en las cuales sí está recomendado que las hagamos, en casos, por ejemplo, de perforación, obstrucción intestinal, en ingestión de cuerpos extraños, y en el caso del seguimiento de litiasis de vía urinaria, en donde es bastante común encontrar cálculos que vamos a encontrar como radiopacos a las imágenes. Aún así, la imagen de rayos X de abdomen continúa siendo bastante utilizada, por lo tanto es importante que sepamos evaluarla de manera correcta. Las proyecciones que normalmente vamos a pedir son proyecciones en AP, en lateral y en translateral, y la posición del paciente en este caso toma mucha importancia, ya que el desplazamiento de los líquidos y del aire pueden hacer una diferencia al momento de la interpretación de nuestras imágenes de rayos X de abdomen. La mnemotecnia, aquí vamos a encontrar una mnemotecnia bastante útil, que es la mnemotecnia ABDOX por sus siglas en inglés. La A por air, la B de vowel, la D de dense structures, la O de organs y la X de external objects. Estos son los 5 criterios que vamos a evaluar siempre, además de los criterios de calidad que ya mencioné al inicio, pero esto lo vamos a utilizar siempre en cualquier rayos X de abdomen que nosotros veamos. Lo primero es que vamos a buscar aire en donde debería y donde no debería estar. Vamos a hacer la evaluación del intestino de acuerdo a sus porciones, el tamaño y el espesor de la pared que esperamos, las estructuras densas, las calcificaciones o el hueso de las estructuras del abdomen, los órganos y partes blandas y cualquier tipo de objeto, artefacto o dispositivo extrínseco que llegue a encontrarse.
Como pueden observar en esta imagen, la rayos X de abdomen está llena de órganos, está llena de estructuras y por lo tanto está llena de cosas que pueden llegar a confundirnos al momento de que hacemos una lectura de esta rayos X. Es una de las más complicadas al momento en que vamos iniciando nuestra carrera como médicos y como estudiantes. Vamos a empezar y les voy a explicar paso a paso la mnemotecnia. Primero, la mnemotecnia de A, el aire. ¿Dónde o a qué se refiere esto? Significa que vamos a hacer la evaluación de la presencia y distribución de todo el aire dentro del abdomen. ¿Dónde debemos encontrar el aire dentro del abdomen? Siempre en todo el tubo digestivo. Y vamos a encontrar patrones característicos. Por ejemplo, en el estómago vamos a encontrar que vamos a ver una burbuja gástrica debajo del hemidiafragma izquierdo y a veces puede verse como un pequeño volumen nada más. En el intestino delgado vamos a encontrar que el aire va a ser de disposición predominantemente central. Debemos encontrar que las asas intestinales del intestino delgado deben ser de un diámetro menor de 3 centímetros. De lo contrario, podríamos estar hablando de una distensión de asas y que los pliegues de la mucosa deben atravesar todo el diámetro de la luz. En el intestino grueso debemos entender y siempre tener presente que el aire va a tener disposición y una distribución periférica. Debe tener un diámetro de menos de 6 centímetros en el colon y hasta 9 centímetros en el ciego y en el sigmoides. Tiene una posición fija lateral en el colon ascendente y en el colon descendente que no debería cambiar. Una posición relativamente variable en el colon transverso y en el sigmoides y que los pliegues de las austras no deben atravesar completamente la luz. Además de esto, debemos tener en cuenta que cuando encontramos pacientes que tengan lleno de heces, todo el marco colónico, vamos a ver un aspecto moteado en lugar de encontrar aire completamente. La B de la mnemotecnia, que significa bowel o intestino, es donde debemos hacer toda la evaluación, no solamente de intestino delgado, intestino grueso, sino también del estómago, teniendo en cuenta que las asas de intestino delgado normalmente van a tener poco volumen de aire y las asas de intestino grueso sí vamos a encontrar que tienen más aire, es lo más normal. Aquí lo más común es aplicar la regla del 3, 6 y 9. ¿Qué significa esto? Que el intestino delgado debe medir menos de 3 centímetros, el intestino grueso menos de 6 y el ciego y el colon sigmoide menos de 9. Si lo recuerdan con esta regla, será mucho más fácil para ustedes al momento de que evalúan pacientes con distensión y al momento de la evaluación de un paciente con sospecha de obstrucción intestinal por cualquier causa que fuera. En la mnemotecnia, el siguiente paso es la D, de estructuras densas, calcificaciones y hueso. Aquí siempre debemos identificar nuestras estructuras óseas, evaluarlas, así como lo hicimos en la rayos X de tórax y en la rayos X de cráneo. En cada segmento óseo siempre evaluar la cortical, la densidad, el patrón trabecular y cualquier área de lisis o de interrupción de la cortical que pudiera indicarnos una fractura. El siguiente paso de la mnemotecnia es la O, de órganos y todos los tejidos blandos o partes blandas. Siempre debemos buscar el contorno del hígado, el contorno de los riñones, como pueden verlo en la imagen. Es posible ver el contorno de ambos riñones y también ver el contorno del vaso en la parte superior izquierda del abdomen. Y la X, por último, son todos los objetos externos o artefactos. También el abdomen es el lugar donde más podemos encontrar artefactos. Esto puede ser tanto propio del paciente, por dispositivos, por ejemplo, en pacientes femeninas, dispositivos intrauterinos, o puede ser por ropa y joyería que el paciente olvidó quitarse al momento de la evaluación. Siempre recordar que debemos correlacionar cualquier hallazgo con la historia clínica, con la buena anamnesis y con la evaluación que hicimos previamente en nuestro paciente. Y también debemos ser capaces de integrar toda nuestra mnemotecnia A, B, D o X al momento de que vamos a hacer la interpretación. Después de esto, vamos a seguir con la rayos X de pelvis. La rayos X de pelvis normalmente se va a pedir a todos los pacientes politraumatizados. Es importante que les mencione que aunque es muy común que en nuestros hospitales a un paciente politraumatizado se le pida
rayos X de todo el cuerpo, de cráneo, de cervicales, de tórax, de miembro superior, miembro inferior. El ATLS realmente como protocolo indica que para los pacientes politraumatizados se deben pedir únicamente dos imágenes, que son la rayos X de tórax y la rayos X de pelvis. Esto de forma obligatoria en todos los pacientes con politrauma y posteriormente, de acuerdo a la evaluación y al contexto de cada paciente y a los hallazgos de la evaluación clínica, se puede considerar pedir imágenes de cervicales o de cráneo. Es importante y se los menciono porque nosotros debemos hacer nuestras evaluaciones y solicitar exámenes en base a protocolos y debemos hacerlo también respetando el contexto de nuestro paciente. ¿Qué significa esto? Que si tenemos un paciente que tiene una obvia deformidad en cráneo, un hundimiento o una herida grande con un hundimiento que podemos observar fácilmente, no porque el ATLS diga que solo debemos pedir tórax y pelvis es que vamos a dejar de pedir cráneo. En este caso, el contexto de nuestro paciente sí nos indica que necesita proyecciones extras, no solamente estas dos. Igualmente a la evaluación de la columna cervical no es obligatoria en todos los pacientes, pero si nuestro paciente tiene dolor a la palpación de la columna cervical, está indicado y cumple el criterio para que hagamos una evaluación de rayos X de la columna cervical. Posteriormente, la evaluación de miembro superior como la de miembro inferior siempre debe hacerse también haciendo un conjunto del contexto del paciente, de la anamnesis, de la clínica, de cómo sucedió el trauma. Y aunque nosotros vamos a ser los primeros en recibirlo, aún nosotros en cirugía general, solo debemos hacer la primera evaluación de las imágenes de miembro superior e inferior. La evaluación posterior y la evaluación definitiva para un correcto tratamiento del paciente deberá ser referido con los especialistas en trauma y ortopedia, pues son ellos los que van a dictar las conductas finales para nuestros pacientes. No significa que no debamos conocer las anormalidades que debemos encontrar, es más, muchas veces va a depender de nosotros que el paciente tenga una correcta referencia con el especialista para el tratamiento de este tipo de afecciones. ¿Qué debemos saber? ¿Qué tipo de proyecciones vamos a pedir de acuerdo al área que estamos viendo? Para, por ejemplo, para el hombro, debemos saber que vamos a pedir una proyección en AP, podemos pedir una transtorácica y una escapular. Para el codo, saber que debemos pedir proyecciones en AP y lateral, en donde podamos observar bien en caso de fracturas o luxaciones. Para la mano, siempre tener en cuenta que vamos a pedir una proyección en AP y oblicua. Para mano es una de las excepciones donde una proyección en lateral no nos va a brindar prácticamente ningún dato útil. Por lo tanto, siempre debemos pedir AP y oblicua. Lo mismo para la extremidad inferior, tener en cuenta, de acuerdo a cada región de la extremidad inferior, qué proyecciones son las que nos van a ser de utilidad a nosotros y al especialista de trauma y ortopedia, siendo las proyecciones más utilizadas la de muslo pidiendo una AP oblicua y lateral, para rodilla una AP y lateral, para pierna igualmente AP y lateral y para pie, así como en miembro superior, vamos a pedir, como pedimos para mano, vamos a pedir para pie una proyección AP y oblicua, porque nuevamente una proyección en lateral para pie no nos va a brindar información útil. Ahora sí les voy a hablar un poco de signos patológicos específicos, como les comenté al inicio. Estos son signos que deben conocer, que deben memorizar, que deben tener siempre presentes, porque son cosas que independientemente del paciente que recibamos y cumplen el mismo contexto, vamos a encontrarlas de la misma forma. El primero, en la evaluación del rayos X de tórax con anormalidades, podemos encontrar el hallazgo del neumotórax, en donde vamos a ver que la línea de nuestro parénquima pulmonar, de nuestras pleuras, va a estar disminuida, no va a ir en el límite del reborde costal, como podemos observar en la imagen de la izquierda. La línea que sigue nuestro parénquima pulmonar está bastante disminuida, más o menos al nivel del tercer y cuarto espacio intercostal debajo del tercer arco costal. Esto es indicador de un neumotórax simple. Tener en cuenta también la diferencia de cómo vamos a observar un neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión es una emergencia, es una urgencia, pone en riesgo la vida del paciente y debemos saber identificarlo tanto clínica como radiológicamente.
La mayoría de los pacientes van a ser detectados solamente por la clínica al momento de la primera evaluación en la emergencia y es muy raro quizá que logremos tener una imagen de rayos X posteriormente, ya que la descompresión de nuestro paciente se va a hacer antes de que pueda llegar a la sala de rayos X. Sin embargo, es posible que en algún momento lleguemos a verlo y debemos saber diferenciarlo. La gran diferencia es que en el neumotórax a tensión vamos a poder observar, como lo pueden ver en la imagen de la derecha, que todas las estructuras van a estar desplazadas hacia el lado sano. Es decir, la línea media va a estar desplazada si es un neumotórax a tensión del pulmón derecho, todas las estructuras de la línea media van a estar desplazadas hacia el lado izquierdo. Como lo pueden observar, la tráquea, la bifurcación, ambos bronquios e incluso la silueta cardíaca están bastante desplazadas de la línea media. El derrame pleural, igualmente como lo mencioné antes, va a ser un borramiento de nuestros ángulos costodiafragmáticos en menor o mayor medida dependiendo de la causa y del tiempo que lleve el paciente con el derrame. Puede ser un derrame pleural asociado a condiciones cardiológicas, ya sea insuficiencia cardíaca o algunas otras valvulopatías o patologías cardíacas y pulmonares, o también puede estar relacionado al trauma secundario a grandes traumas torácicos que pueden darnos hemotórax masivos o hemotórax simples. Esto es importante que sepamos evaluarlo, ya que de acuerdo al contexto de nuestro paciente, ya sea una condición médica o un trauma, va a requerir descompresión en algunos casos con tubos intercostales o simplemente con toracocentesis. Es importante también poder evaluar fracturas y contusiones pulmonares. En la imagen de la izquierda pueden observar una gran contusión pulmonar en el campo pulmonar izquierdo. Estas imágenes, la mayoría de las imágenes que les estoy presentando son obtenidas de pacientes del Hospital Pedro de Betancourt, en donde yo estoy realizando mi residencia. Esta imagen de la izquierda es una paciente de 19 años que recibimos con una historia de que fue atropellada 30 minutos antes de que la recibiéramos. El patrón que ven en su pulmón izquierdo es el de una contusión pulmonar. Es importante el poder evaluar una contusión pulmonar y dar tratamiento adecuado, ya que en una contusión pulmonar del más del 20% del pulmón ya cambia totalmente el pronóstico de nuestro paciente y la evolución del paciente. Por lo tanto, aunque nosotros no sepamos a ciencia cierta cuál es el tratamiento, porque sé que ustedes como estudiantes quizá no todos van a dictar conductas, es importante que sepamos reportarlo, ya que un no tratamiento o el mal tratamiento de una contusión pulmonar sí puede llegar a condicionar que nuestro paciente evolucione de forma satisfactoria. De igual forma, las fracturas de arcos costales, como pueden observarlo en la imagen de la derecha, en donde pueden observar que hay dos arcos costales con fracturas. Por lo tanto, en la evaluación de la rayos X de tórax, es importante que además de contar los espacios intercostales y de contar los arcos costales, sigan cada una de las líneas de la cortical de los huesos para identificar correctamente fracturas, ya sea a nivel anterior o posterior de los arcos costales. Seguida de esto, vamos a poder hacer la evaluación de hernias diafragmáticas, más comunes encontrarlos en niños por defectos congénitos en el desarrollo, pero también podemos llegar a encontrarlas en pacientes adultos, especialmente en el contexto de traumas anteriores o traumas agudos. Lo más común es que encontremos de pacientes con un antecedente de trauma de meses o de años de evolución que posteriormente se presentan con este tipo de imágenes. Lo que vamos a encontrar en la rayos X en AP y en lateral es un patrón aéreo en el pulmón, identificando las asas intestinales en mayor o menor medida, dependiendo de qué tan grande sea el defecto diafragmático, pero que al instante debe hacernos pensar en una hernia diafragmática y estas son de tratamiento normalmente quirúrgico. También ahora vamos a pasar con signos específicos en la evaluación de la rayos X de abdomen. Uno de los más comunes y que la mayoría conocen es el patrón de apilamiento de monedas. En este lo que vamos a encontrar, vamos a hacer siempre la evaluación en AP, en lateral, y es muy importante que al evaluar abdomen en un paciente con sospecha de obstrucción intestinal por cualquier causa, debemos recordar de pedir nuestra rayos X de abdomen simple
de pie o con el paciente sentado, porque en una rayos X en decúbito probablemente vamos a llegar a dejar pasar por alto ciertas anormalidades. El signo de grano de café, también bastante característico y patognomónico del vólvulo intestinal, siempre evaluando el contexto del paciente. Lo más común es que tengamos un paciente de 60 años sin antecedentes quirúrgicos que se presenta con toda la clínica obstructiva, no defeca, está vomitando, está distendido. Y en nuestra imagen de rayos X de abdomen lo que encontramos es este grano de café que puede ser tan grande como lo ven en la imagen de la izquierda o un poco más discreto y más pequeño como la imagen de la derecha. Cualquiera de las dos imágenes representan lo mismo y generalmente va a ser indicación quirúrgica para nuestro paciente. Otro indicador de obstrucción intestinal, el patrón en escalera, bastante típico, bastante conocido, los famosos niveles hidroaéreos. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Siempre con nuestro paciente en decúbito, disculpen, siempre con nuestro paciente en bipedestación, no en decúbito supino, vamos a encontrar que ocurre un desplazamiento de los líquidos por acción de la gravedad y el aire se va hacia arriba. Por lo tanto, logramos encontrar nuestros famosos niveles hidroaéreos. Este es un hallazgo que se perdería si el paciente está en decúbito supino, a menos que pidamos una proyección en translateral. El neumoperitoneo es otro hallazgo sumamente importante, ya que indica en la mayoría de ocasiones, dependiendo siempre del contexto, nos va a indicar una perforación de víscera hueca. El neumoperitoneo podemos encontrarlo como gas libre subdiafragmático, encontrando el signo de la ceja en ambos hemidiafragmas, como lo pueden ver en la imagen de la izquierda, y también lo podemos observar con la imagen del ligamento falciforme del hígado, que solo se va a marcar cuando hay gas intraperitoneal. Otro signo patognomónico, el signo de la doble burbuja. Este es también un hallazgo en la población pediátrica, ya que está causado por la atresia duodenal, una falla congénita igualmente, en donde vamos a poder observar la burbuja del estómago y la del duodeno cerrados. No vamos a ver aire por debajo de esto, ya que la atresia duodenal va a impedir que el aire siga su disposición normal. Y el signo de la burbuja única, que podemos encontrarlo siempre en paciente pediátrico, en contraste con la doble burbuja, este lo que nos va a indicar en la mayoría de ocasiones es una estenosis hipertrófica del píloro. La otra evaluación muy importante siempre que puede hacerse tanto en rayos X de abdomen como en rayos X de tórax es la evaluación de cuerpos extraños. Siempre en todo paciente, la mayoría pediátricos, pacientes con problemas psiquiátricos también son muy comunes. Debemos siempre preguntar de qué está hecho el material, de qué está hecho lo que se tragó, ya que sabemos que solo metales normalmente es lo que vamos a poder evaluar en una rayos X, metales, huesos al momento de que hay ingesta de huesos por accidente. En este caso, en la imagen podemos observar un paciente que recibimos hace 3 días en la emergencia con herida por arma de fuego, en donde pudimos observar que el proyectil se alojó en la cavidad abdominal y este paciente posteriormente fue llevado a sala de operaciones como está indicado según los protocolos de atención a este tipo de pacientes. En conclusión, ¿qué es lo que necesitamos para integrar y hacer una buena interpretación de imágenes de rayos X? Como primero es hacer una buena evaluación clínica de nuestro paciente, hacer un buen examen físico, saber cómo interrogar a nuestro paciente para saber después qué imágenes necesita, si realmente están indicadas o no, y en este caso, saber qué proyecciones va a necesitar y cómo ordenarlo para que el personal técnico de rayos X sepa cómo cumplir nuestras imágenes, porque nada sirve que sepamos identificarlo si no sabemos cómo ordenar las proyecciones correctas para que así las cumplan. Segundo, seguido de esto, va a ser que contemos con imágenes de buena calidad. Esto muchas veces no va a depender de nosotros, sino de nuestros hospitales, pero podemos llegar a encontrarnos con que nuestra interpretación va a estar limitada por la mala calidad de equipos o la mala calidad de imágenes con la que podamos contar. Seguido a esto es una buena interpretación. La buena interpretación va a depender del conocimiento que tengamos, del conocimiento teórico y del conocimiento práctico y que sepamos diferenciar de un hallazgo normal de un hallazgo anormal.
Y al final, para poder llegar a un reporte final adecuado, vamos a hacer la suma de todos los factores anteriores. La única forma, como lo mencioné desde el inicio, de aprender a identificar lo anormal es conocer a cabalidad la fisiología y la anatomía normal de lo que estamos viendo. Conocer toda la fisiopatología del paciente y de las enfermedades que estamos sospechando, pues es la única forma en la que vamos a poder indicar y buscar algo anormal adentro de nuestro paciente. Esto fue todo acerca de la interpretación básica de rayos X. Gracias por su atención y estoy atenta a cualquier duda.